Bueno, hola a todos. Para aquellos que no sois estudiantes de la Universidad de San Pablo, comento un poquito lo que es esto. Esto forma parte de un programa de charla de ingeniería biomédica que celebramos desde la universidad, que está bastante orientado a los estudiantes del grado y del máster de ingeniería biomédica que tenemos nosotros, aunque también lo abrimos a que asista todo el mundo. A veces viene gente de fuera, en esta ocasión vamos a ser profesores de dentro y esta charla está muy orientada a hacer un repaso rápido por todas las líneas de investigación del grupo de investigación Laboratorio de Ingeniería Biomédica, que es el grupo al que pertenecen buena parte de los profesores que imparten docencia en el máster y en el grado de Ingeniería Biomédica. Tiene un total de 18 integrantes. La presentación está bastante enfocada a presentar lo que son las 5 grandes líneas del grupo: identificación de metabolitos, análisis de señales biomédicas, aceleración con hardware de procesamiento de bioseñales, tecnología de resistencia a la discapacidad de la rehabilitación y uso de realidad virtual e interfaces persona-computador, precisamente sobre todo para temas de rehabilitación de asistencia a la discapacidad. A lo largo de la presentación vamos a hacer propuestas bastante concretas de posibles trabajos académicos, como trabajos fin de grado o fin de máster, o también posiblemente prácticas en empresas. Entonces, si estáis interesados y queréis, pues podéis directamente hablar con el profesor o los profesores que aparezcan los emails en las diapositivas. Aquí solo vamos a presentar 5, pero bueno, hay más gente. En principio esto está orientado principalmente para los alumnos de la universidad, pero aceptamos y tenemos también alumnos externos que están haciendo trabajos con nosotros. Entonces, si alguien de fuera de la universidad tuviera interés y quisiera contactarnos para ver si es posible hacer aquí unas prácticas extras que tengan que hacer en su universidad o algún tipo de trabajo académico, que nos contacte también y exploramos posibilidades. Y ya con esto termino la introducción y doy paso a profesor Alberto Gil, que nos va a hablar de la primera de estas líneas, que es la identificación de metabolitos. Vale, pues buenos días a todos. Como ya me ha presentado Adrián Montero, soy Alberto Gil, soy profesor de la ETS y pertenezco al grupo de investigación del grupo de Ingeniería Biomédica, que formamos la mayoría de los profesores que damos clase tanto en el grado como en el máster, y también pertenezco a otro centro de investigación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo que Vicentía, el Centro de Excelencia Metabolómica y Bioanálisis. En esta presentación se va a hablar de cómo dar soporte a los estudios clínicos de metabolómica como ingenieros biomédicos. La presentación se va a dividir en 3 partes. Primero vamos a hablar de la metabolómica para aquellos que no la conozcan y la relación con la bioinformática. Posteriormente hablaremos del CENBio, el centro de investigación del que soy miembro y con el que tenemos una colaboración. No soy el único, los profesores también colaboran con ellos. Y de las líneas de investigación y, en concreto, diferentes propuestas de CPGs o TCMs que se ofrecen en esta línea. Esta es una diapositiva que muchos de vosotros habréis visto, los que hayáis estudiado las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas están compuestas por multitud de disciplinas biológicas y analíticas y normalmente se resumen en estas 4. Estas 4 son las más grandes: genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Como ya sabéis, el ADN se transcribe en ARN y en concreto en ARN mensajero, que se traduce en las diferentes proteínas que tenemos, que pueden catalizar diferentes metabolitos. Los metabolitos son el objeto de estudio de la metabolómica. La metabolómica es la ciencia de la que vamos a hablar hoy. Es un término que surgió en los años 70, que no se hizo popular porque la instrumentación que había entonces era muy limitada, pero que a partir de los 2000 empezó a ser un campo mucho más estudiado, y actualmente es la ciencia ómica que tiene una mayor producción científica, y esta es de la que vamos a hablar. Normalmente en la metabolómica, en las ciencias ómicas, hay 2 tipos de estudios: los estudios top-down, de arriba abajo, donde en primer lugar se estudian los genes, y si estamos en un estudio clínico lo que queremos es ver cambios entre un grupo experimental y un grupo de control a
a nivel de moléculas grandes genes, posteriormente en el ARN y por tanto en un estudio de la transcriptómica, en proteínas y por último en metabólico. Y los estudios bottom-up comienzan exactamente al contrario. Lo que se pretende buscar es cambios en las moléculas pequeñas, llamadas metabolitos, que normalmente son menores de 500 daltons, en la metabolómica y ver qué proteínas han causado los cambios en los metabolitos, qué cambios en el ARN han causado los cambios en las proteínas y qué cambios en el ADN han producido estos cambios. Lo habitual es que estos estudios bottom-up, que empiezan con estudios metabólicos, muestren cambios en una fase mucho más temprana que cuando se dan los cambios de las moléculas grandes en la genómica, por lo que sirve para detectar biomarcadores de una forma bastante más temprana que en los estudios top-down. Y lo que se hace habitualmente en estos estudios, lo que buscan es tener una idea, tener una primera aproximación sobre qué está ocurriendo en un determinado organismo o ante una determinada condición. ¿Y cuál es la relación de la metabolomica? ¿Cómo podemos nosotros aportar nuestro conocimiento como ingenieros biomédicos en la metabolomica? Pues bien, la metabolómica habitualmente utiliza dos técnicas diferentes, la resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masas. La espectrometría de masas es la técnica más común y la espectrometría de masas es una instrumentación de la que luego veremos una foto que proporciona el ratio, la proporción masa-carga de los compuestos presentes en una muestra biológica. Esta información no es suficiente para identificar metabolitos, sino que hacen falta otras propiedades ortogonales, ya que hay multitud de metabolitos con un ratio masa-carga similar o incluso igual en el caso de los isómeros. Lo que se hace habitualmente es analizar la muestra en un instrumento anterior a la espectrometría de masas, que lo que hace es separar los metabolitos. Hay diferentes técnicas de separación. Las habituales son la cromatografía líquida, cromatografía de láser, electroforesis capilar y la movilidad iónica, el ion mobility, que es bastante nueva. Cuando se obtienen los datos de las propiedades o del tiempo de evolución que ha tardado en la técnica de separación utilizada y la proporción masa-carga proporcionada por el espectrómetro de masas, la matriz de datos que se obtienen es, en general, muy grande. Y el análisis de datos, además de ser muy costoso en tiempo, tiene una complejidad bastante alta. Entonces, nosotros, como ingenieros biomédicos, podemos ayudar en este análisis de datos, y en concreto, el grupo de ingeniería biomédica ayuda sobre todo en la parte de la identificación de metabolitos anterior a la interpretación biológica. El grupo de investigación que realiza este tipo de estudios es el CENBio. Esta es una foto del laboratorio. Esto es un laboratorio instrumental, como veis, donde aquí podemos ver las diferentes técnicas, espectrómetros de masas y técnicas de separación. No estamos viendo aún el ion mobility, la movilidad iónica, que es una instrumentación bastante nueva. De hecho, llegó la semana pasada al CENBio y una de las propuestas de TFG será trabajando con este ion mobility, esta tecnología. Y también tenemos una gran parte, aquí se ve a la izquierda, de análisis de datos. Con nuestros análisis no solo vamos a ayudar a reducir el tiempo de los estudios metabolómicos, sino a mejorar la calidad con nuestros conocimientos para el análisis de datos provenientes de estudios metabológicos. Por dar algunos datos del CENBio, el CENBio es un centro de referencia europeo en esta ciencia, que es de Agilent, uno de los 5 proveedores, una compañía multinacional que es uno de los 5 grandes proveedores, junto con Thermo, SciEx, Waters o Bruker. Además, hay que decir que es un centro de investigación puntero, concretamente dentro de la Universidad de San Pablo es el centro con una mayor producción científica. Está formado por un equipo relativamente grande, unas 40 personas, que además tiene mucha movilidad, mucha gente que entra y sale, con periodos cortos y gente que también está en periodos largos. Es multidisciplinar porque lo formamos, o las personas que formamos parte de allí, pues somos ingenieros, biólogos, farmacéuticos, químicos o estadísticos.
Es un centro internacional donde hay estudiantes de diferentes niveles haciendo trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, haciendo estancias predoctorales o postdoctorales e investigadores experimentados. Y también hacemos estancias en centros externos. Por ejemplo, el año pasado hubo personas del CENDIA, miembros del CENDIA, realizando estancias en Sudáfrica, en Suiza y en Alemania. Pero bueno, actualmente esto está un poco parado por el tema del coronavirus y es un entorno bastante amigable. Y comentar que el CENDIO está integrado dentro de la Escuela Internacional de Doctorado de aquí de la Universidad de San Pablo, por lo que existen oportunidades, si comenzáis a trabajar, a hacer vuestros trabajos aquí para desarrollar una carrera académica que puede comenzar en el trabajo de fin de grado, en el trabajo de fin de máster y acabar en un doctorado. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de los últimos estudios que se han desarrollado en el CENDIO. Uno de ellos intenta, o lo que está haciendo es buscar biomarcadores y buscar agentes neuroprotectores en el Alzheimer. Ahora mismo lo está buscando en hashtag para pasar a un estudio clínico más grande utilizando ya personas, humanos. Y esta publicación tuvo eco, fue publicada también por divulgaciones de carácter general como son La Razón o PCI. Otra de las líneas en las que trabaja el CENDIO es el descubrimiento de nuevos metabolitos. Uno de los problemas que hay en la metabolómica es que el metaboloma, el conjunto de metabolitos existente, no está aún completo, todavía hay metabolitos que están por descubrir. Y este año hemos descubierto en el CENDIO dos nuevos metabolitos que se forman mediante la ciclización del ácido arginosuccínico, que es un biomarcador común de muchas enfermedades. Y por último, os voy a hablar de una herramienta software que hemos creado, que es el principal resultado, el principal producto de la colaboración entre el grupo de ingeniería biomédica del CENDIO, que es el CEOMAS Mediator. El CEOMAS Mediator es una herramienta de identificación de metabolitos para el posterior análisis biológico del que ya hemos hablado. Para saber qué está ocurriendo en un determinado sistema, lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son los metabolitos que forman parte de esa muestra biológica para posteriormente analizar pues, si están alterados entre un grupo experimental y un grupo de control o simplemente conocer, cuantificar la cantidad de cada metabolito que hay en esa muestra. Y como cuando introducimos una muestra biológica en este tipo de estudios metabolómicos no sabemos qué metabolitos forman parte de la muestra, lo primero es identificar. Para dar una idea del resultado, del impacto que ha tenido esta herramienta, vamos a acudir a las estadísticas de Google Analytics. Esta herramienta al principio se pensó para ayudar a los investigadores del CENDIO, pero esta herramienta ha tenido un éxito relativamente grande y actualmente únicamente el 18% de los usuarios vienen de España, de los cuales no todos vienen desde el CENDIO. Tenemos constancia de que hay investigadores de Huelva, de Granada o de la Universidad de Asturias, de Oviedo, que lo están utilizando. Y tiene usuarios internacionalmente en muchos países, como podemos ver aquí: Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Brasil, Polonia, Francia, Colombia o la India. Y otra de las métricas que llaman la atención del impacto de esta herramienta, del CEOMAS Mediator, es el tiempo que dedica cada usuario a una sesión. El tiempo que dedica cada usuario a una sesión, cuando se intentan ganar usuarios haciendo publicidad pues, en esos vídeos de YouTube que habéis visto, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, no suele ser muy grande, suele ser inferior a un minuto porque la gente pulsa, ve si le interesa o no y al momento, pues si no le interesa, se sabe. Sin embargo, en esta herramienta, el CEOMAS Mediator, la mayoría de las sesiones, 21.000 sesiones, son sesiones con una duración de más de 30 minutos y si nos vamos a sesiones de menos de 10 minutos, que es un tiempo mínimo para obtener resultados y poder trabajar con lo que realmente realiza el CEOMAS Mediator, vemos que el porcentaje es muy pequeño. Serían únicamente unas 3.000 sesiones de un total de 35.000, aproximadamente un 10%. Esto lo que quiere decir es que
Hay usuarios en metabolómica, los químicos analíticos valoran el trabajo que hemos hecho, está siendo útil para desarrollar sus estudios clínicos y las herramientas que realizamos como en esta colaboración no suelen ser proyectos que acaban quedándose en un laboratorio debajo de una alfombra, sino que realmente son utilizados por los químicos analíticos. Otra muestra del impacto que tienen este tipo de colaboraciones es que esta herramienta, el Geomass Mediator, fue premiada con el Innovations Award 2018, que son unos premios que otorga una publicación científica de impacto como es la Critical Science. Y por último, vamos a nombrar las propuestas de TFGs o TFMs que se presentan y que podéis realizar uniéndose a este grupo de investigación. El primero de ellos, bueno, no lo he dicho, pero se van a estar ordenados de menor a mayor nivel de programación requerido para su realización. El primero de ellos es el estado del arte de las herramientas de fragmentación de líquidos. El tener un análisis independiente de estas herramientas, donde nosotros no tenemos a priori ningún condicionante para decir que una es mejor que otra y que sea un análisis independiente para ver qué herramienta funciona mejor, es muy interesante para los químicos analíticos que no pueden probar todas por sí mismos y decirles, oye, pues esta funciona mejor para este tipo de líquidos, esta para otra, va a ser muy interesante. El nivel de programación que se requiere en este es bajo, de hecho, realmente hay que programar poco, si acaso con un poquito de R. La segunda propuesta es la inclusión de librerías de electroforesis capilar dentro del servicio de identificación de metabolitos utilizando esta técnica, electroforesis capilar, que es una técnica de separación previa a la espectrometría de masas. Y lo que habría que hacer en este caso sería realizar una revisión bibliográfica en Google Scholar y en Web of Science para ver qué librerías hay publicadas y posteriormente integrarlas en la base de datos de Geomass Mediator. El nivel de programación de esta propuesta sería medio. El tercer servicio es la creación, o la tercera propuesta es la creación de un servicio utilizando una propiedad ortogonal de las muestras, que ya hemos explicado que estas propiedades sirven para identificar los metabolitos, que se llama Collision Cross Section. La Collision Cross Section es una medida que proporciona la instrumentación Ion Mobility y lo que hacemos es meter un gas y las moléculas, en función de su área, ofrecen una determinada resistencia. Cuanto más resistencia ofrece, posteriormente diluyen y se introducen en el espectrómetro de masas. Y cuanta menos resistencia, más pronto eluyen, más pronto salen y se introducen en el espectrómetro de masas. Lo que hay que hacer es diseñar una arquitectura que soporte la identificación de metabolitos utilizando estas medidas que vamos a coleccionar, que vamos a obtener de forma experimental en el Ion Mobility. La cuarta propuesta y penúltima es realizar una comparación, un benchmark de diferentes librerías para obtener descriptores moleculares. Los descriptores moleculares son diferentes métricas que se toman sobre la estructura de las moléculas y que pueden dar o proporcionan conocimiento para saber cuándo o para saber o para predecir en qué tiempo van a eluir las moléculas. En concreto, en este caso, estaríamos interesados en la técnica de cromatografía líquida, pero el trabajo que se propone aquí no implicaría la integración en Geomass Mediator, simplemente realizar el estado del arte de las herramientas que hay disponibles para obtener esos descriptores a partir de los ficheros de las moléculas. El nivel de programación que se requiere es alto. Y por último, la creación de un visor de espectros y su integración en Geomass Mediator. Una técnica común para identificar metabolitos es aislar un metabolito, aplicarle un voltaje para romperlo y ver cómo se rompe. Esa rotura genera una serie de fingerprints, de huellas dactilares, porque no todas las moléculas se rompen igual, se suelen romper donde tienen los enlaces más débiles. Y actualmente, aunque Geomass Mediator cuenta con algoritmos para ver cómo para medir la similitud entre el espectro obtenido por los usuarios experimentalmente y los espectros que hay disponibles en la base de datos,
no hay un visor gráfico a modo de espejo para comparar. Este visor de espejo es muy útil para los químicos analíticos porque en un golpe de vista ven cómo de similar es una molécula, a cuál se parece más y pueden identificar los metabolitos. Esto requiere un nivel de programación bastante alto porque lo que implica es desarrollar un visor, probablemente JavaScript, que va a tener que ser integrado en una página web XHTML. Aquí voy a hacer un resumen de las propuestas que hemos hecho. Se va a realizar este resumen para recordaros si algo nos interesa. La primera propuesta es conocer el estado del arte, hacer una comparación de las herramientas de fragmentación de lípidos. La segunda propuesta es hacer una revisión bibliográfica de las librerías de electroforesis capilar para posteriormente integrar esos datos en la base de datos de Mass Mediator. La tercera propuesta consiste en la creación de un servicio de anotación utilizando información de la collision cross-section, recordamos propiedad ortogonal de las moléculas respecto al MZ, al ratio masa carga. La cuarta propuesta consistiría en realizar una comparación entre diferentes librerías para obtener descriptores moleculares, sin llegar a integrarlo posteriormente en la herramienta. Y la última propuesta sería la creación de un visor de espectra en modo espejo, de espectros en modo de espejo, para ayudar en la identificación utilizando esa fragmentación SMS-MS. Vale, y con esto terminamos. Aquí os quería presentar al equipo de trabajo que formamos en Octendía. Esto es una excursión que hicimos en el año 2017 a la granja. Aquí podéis ver a los principales líderes de este proyecto, que son la catedrática Coral Barbas y el catedrático Abraham Otero. Y aquí estamos algunos miembros del CENDIO en una conferencia científica. Si tenéis o si estáis interesados en realizar cualquiera de estos trabajos o cualquier otro que vosotros creáis que encaja con el trabajo que hacemos aquí o cualquier trabajo en la metabolómica, podéis escribir a este correo, alberto.gitelafuente@ceu.es o directamente al correo de Abraham Otero. Alberto, me di cuenta cuando estabas terminando que no estábamos grabando. Vale, perfecto. Bueno, pues la siguiente línea de investigación es análisis de señales biomédicas. Es una línea en la que lo que hacemos es... ¿Estás compartiendo el escritorio? Entiendo que sí. He dejado de compartir. Si he dejado de compartir. A ver, ya te dejo de compartir. Por darle a grabar, dejo de compartir. Bueno, da igual. Ahora estaré compartiendo. Vale, el propósito de esta línea es típicamente desarrollar nuevas técnicas, nuevos algoritmos para el análisis de parámetros fisiológicos, cosas como el electrocardiograma, el encefalograma, el electromiograma, presión arterial, POF, etcétera, etcétera. Esto suele tener dos componentes principales en casi cualquier aplicación. Una más relacionada con el procesado digital de señal, ¿vale? Cosas como la que se puede ver en el grado de ingeniería biomédica en la asignatura de tratamiento digital de señales o de tratamiento digital de imágenes. Y una segunda parte de aprendizaje automático, donde a partir de la señal condicionada y de las características de la información que sacamos en el primer paso, se entrena pues, alguna técnica como una red neuronal o una red bayesiana, para tratar de buscar algo de interés, típicamente discriminar entre dos grupos, pacientes que tienen una patología y pacientes que están sanos. Dentro de esta línea podríamos dividir nuestro trabajo en 4 grandes frentes. Uno es análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un campo donde hemos hecho contribuciones con bastante impacto. Análisis de voz, la voz es un parámetro fisiológico también, con bastantes particularidades. O sonido, no solo de voz, ya lo veremos, para identificación de patologías. El estudio de las propias técnicas de aprendizaje automático, tratar de ver cómo de bien se adaptan o cómo explotarlas en problemas biomédicos en general y también en particular de procesamientos fisiológicos. Y también
el diseño de plataformas de telemonitorización para grabar desde fuera de un hospital parámetros fisiológicos que permitan hacer un seguimiento extraambulatorio de ese paciente y ver cómo es su evolución, índices de calidad de vida o incluso quizás diagnóstico. El primero de los campos es análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El propósito de ese campo es el estudio, a partir de un electrocardiograma o de información de la posición de los latidos, de la actividad del sistema nervioso autónomo, que es una parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de funciones no conscientes dentro del cuerpo, como por ejemplo dilatar y contraer la pupila. Los músculos que hacen eso es una de las partes de nuestro cuerpo que no podemos controlar conscientemente, aunque sí que va a controlar nuestro sistema nervioso, ese sistema nervioso autónomo. El latido del corazón es otro ejemplo. Nosotros no podemos decidir cuándo late nuestro corazón conscientemente. Pero el latido del corazón está controlado por las dos ramas principales del sistema nervioso autónomo, el simpático, que tiende a acelerar el corazón, y el parasimpático, que tiende a decrementar la frecuencia. En general, el sistema simpático tiende a activar nuestro cuerpo, a prepararlo a lo que se suele llamar una reacción de fight or flight, ¿vale?, de escapar o de pelear, y el sistema parasimpático tiende a relajar. Estos sistemas afectan al funcionamiento del corazón latido a latido. Lo que tenéis ahí son latidos cardíacos y se puede ver como hay dos latidos relativamente cercanos a la izquierda de todo y 3 o 4 latidos más allá y un espacio bastante más amplio. Ha habido un movimiento un cambio bastante fuerte de incremento en la frecuencia cardíaca. A pesar de que esto es un electrocardiograma hecho a una persona que estaba completamente en reposo, tratando de estar lo más quieto posible. Y aún así vemos como en estos 15 segundos aproximadamente, pues hay latidos más cortos, más largos, más cortos, ¿vale? Distancias entre latidos más cortas, más largas, más cortas. Eso es buen índice de buena calidad de vida. Si alguien que está en reposo tiene unas distancias entre latidos como las que se ven a la izquierda, donde se varía más o menos pues, entre a lo mejor 700 y 1000 milisegundos de distancia entre cada par de latidos, hay bastante variabilidad, ese sistema cardiovascular está sano. Si alguien tiene bastante menos variabilidad, como sería el caso de la izquierda, donde casi todo está entre 750 y 850 milisegundos, ese sistema cardiovascular no está sano. Ese paciente tiene problemas a nivel de su sistema cardiovascular. Simplemente cuantificando esa variación, yo puedo obtener ya índices que me indican la calidad de vida de un paciente, pero puedo emplear técnicas más sofisticadas, no voy a entrar en los detalles, pero usando técnicas espectrales sobre esa señal y cuantificando la potencia en unas determinadas bandas, yo obtengo información de la actividad de sus sistemas simpáticos y parasimpáticos, cuál predomina en un momento determinado. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un área de investigación bastante activa. Esto es una búsqueda en una página que emplean muchos los médicos para buscar información sobre patologías y donde se publican muchos estudios. Si busco ahí heart rate variability me han aparecido pues, casi 50.000, 49.000 y pico, y además se ve que va incrementando pues, cada año hay más. Es un campo de investigación activo y creciente. Y nuestro grupo de investigación, colaborando con la Universidad de Vigo y de Santiago de Compostela, ha creado un paquete para R, que se llama RHRV, que probablemente sea la herramienta más empleada para hacer este tipo de estudios. En el último año, más o menos, hemos tenido unas 1000 descargas cada mes. ¿Vale? Es algo que nos sorprende a nosotros mismos, porque para un software científico, 1000 descargas al mes es una auténtica pasada. Es un software completamente de código abierto y gratuito. Hace unos 3 años Springer nos publicó un libro completo sobre ese paquete, cuando en aquel momento más o menos andábamos por las 500 descargas cada mes. Algunos estudiantes están haciendo ya trabajos bastante interesantes sobre este paquete y aquí voy a proponer 2. Uno es mejorar los algoritmos que tenemos ahora mismo en el paquete de identificación de latidos ventriculares. Los latidos ventriculares son latidos que surgen por el automatismo de las fibras cardíacas y no bajo el control del sistema nervioso autónomo. Y en el análisis del sistema nervioso autónomo deberían eliminarse. Nosotros tenemos un algoritmo que sabemos que no funciona demasiado bien. Nos gustaría evaluar distintos algoritmos, crear un benchmark objetivo, evaluar distintos algoritmos que haya disponibles en la literatura, ver cuál es el mejor e implementarlo dentro de la librería de RHRV para sustituir al que tenemos ahora mismo, que sabemos que no es demasiado bueno. Y el otro sería emplear esta librería pues, para lo que típicamente se hace, para la búsqueda de marcadores de patologías.
Tenemos bases de datos, tanto algunas que están publicadas en Internet como otras propias de electrocardiogramas de pacientes que tienen distintas patologías. A partir de esta librería se pueden sacar muchos índices que reflejan la actividad del sistema simpático y parasimpático, y se pueden emplear técnicas estadísticas para tratar de asociar esas alteraciones en esos índices con una determinada patología. En ese caso, lo que habría que hacer es procesar esos registros con la herramienta y, a partir de los estadísticos, de los índices que sacamos, aplicar un análisis estadístico para ver si hay diferencias significativas en alguno de ellos, y puede ser un marcador o de la propia patología o de la severidad de esa patología. La voz es también un parámetro fisiológico, un tanto particular, pero también es un parámetro fisiológico y también se suele procesar, pues empleando técnicas de procesamiento digital de señal, más algún tipo de técnica de reconocimiento de patrones o aprendizaje automático. Y aquí también queremos proponer varios trabajos académicos que van en la línea de coger una base de datos de registros de voz o sonido y procesarlos para intentar buscar marcadores de patología. El primero no es sobre voz directamente, sino es sobre el registro de un fonendoscopio, lo que los médicos usan muchas veces para escuchar la respiración o los latidos del corazón dentro del tórax de una persona. Ellos, en base a eso, hacen un diagnóstico basado en el sonido que registra esa máquina. La idea es el audio que ha registrado esa máquina, pues ese fonendoscopio, procesarlo para identificar fallo cardíaco. Una base de datos de sonidos de fonendoscopio de corazones sanos, una base de datos de sonidos de fonendoscopio de pacientes que tenían fallo cardíaco, y sea capaz de modo automático, a partir del sonido, que el algoritmo sea capaz de identificar si el paciente está sano o tiene fallo cardíaco. Lo mismo para el problema de disfonía, que es un problema que puede causar una afonía bastante seria de perder la voz. La idea sería ser capaz de identificar en etapas bastante tempranas que estás empezando a padecer esa patología para poder tomar acciones preventivas. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas donde en las etapas muy tempranas también se ve afectada la voz. Parkinson o la esclerosis son dos ejemplos de ella. Y nuevamente la idea sería usar registros de voz de pacientes que han padecido estas enfermedades cuando estaban en etapas muy tempranas, e intentar ser capaz de, a partir de esos registros de voz, buscar fichos que estén asociadas con el inicio de esa enfermedad. También es posible usar el procesamiento de voz para identificar estrés o depresión. Aquí tenemos una base de datos que podría permitir hacer ese trabajo, y para buscar problemas en el aprendizaje de niños pequeños. Registro de niños pequeños que están teniendo problemas con el aprendizaje del habla. Nuevamente la idea es identificarlo de un modo temprano, cuando a lo mejor un ser humano todavía no se da cuenta si este niño está hablando de un modo un poco diferente o no está evolucionando en su aprendizaje del habla de modo adecuado, pero a lo mejor es demasiado temprano para que un cuidador humano o sus padres se den cuenta que tiene algún tipo de anormalidad, y a lo mejor en su registro de datos somos capaces ya de identificarlo. Otra propuesta que va un poco más en la línea de estudiar esos algoritmos de aprendizaje automático que casi siempre se van a usar como parte del algoritmo de procesamiento de bioseñales, va en la línea de evaluar un tipo particular de algoritmos que están siendo cada vez más populares, que son algoritmos que, en vez de ser como un algoritmo clásico, que es una caja negra donde yo le doy un montón de datos, aprende algo de ahí y me aprende, porque tenéis ahí, la red neuronal aprende a reconocer gatitos en imágenes. Y la red neuronal te dice si hay o no gatito en una imagen, pero no te dice por qué toma esa decisión. El aprendizaje automático explicable lo que hace es, aparte de reconocer al gatito, tratar de decirte, pues he visto pelo, he visto bigotes, he visto garras, he visto unas suavecitas que parecen de gato, y por eso pienso que hay un gato en esa imagen. En algunas aplicaciones, a lo mejor te da igual la explicación, pero en el dominio médico, el que una técnica de aprendizaje automático sea capaz de decir, pues yo pienso que este paciente tiene fallo cardíaco por esto y por esto, ¿vale? Va a hacer que sea bastante más fácil aceptar esa herramienta de apoyo a la decisión clínica. Y también puede ser en algunos casos que nuestra herramienta pues esté usando información que preferimos que no se use para tomar esa decisión, como por ejemplo la raza o el género de una determinada persona, y a lo mejor porque no nos sentimos contentos desde un punto de vista ético, o incluso porque es ilegal. Hay para ciertas aplicaciones para las que es ilegal, no querríamos que parte de la decisión de esa red neuronal sea, pues, en base
a qué raza pertenece la persona o qué género tiene. Aquí en TCC consistiría en usar estas herramientas de aprendizaje automático explicable sobre bases de datos de problemas biomédicos y tratar de analizar realmente si esas explicaciones tienen o no sentidos. Problemas en los que realmente se comprenda cuando un paciente tiene una patología y cuando no, y ver si esas explicaciones pues, son de calidad y son fiables o no lo son, que es hacia lo que nosotros nos inclinamos. A lo mejor a alguno de vosotros os suena que a día de hoy pues, hay algoritmos que generan imágenes, incluso vídeos, como el de abajo, totalmente realistas. Las caras, esas 6 caras que tenéis ahí, no son de nadie que exista, son caras que ha generado un algoritmo. ¿Vale? Y son caras que las vemos y nos parecen caras totalmente reales de personas. El poder generar datos sintéticos totalmente realistas tiene un montón de aplicaciones. Si yo, por ejemplo, quisiera entrenar un algoritmo de reconocimiento de caras, y tuviera otro algoritmo que es capaz de generar caras como estas, totalmente creíbles, a lo mejor puedo usar esos datos sintéticos en vez de datos reales. Y a lo mejor resulta que yo no tengo suficientes fotografías de chinos o de japoneses, ¿vale? O de gente de África para entrenar mi algoritmo. A lo mejor tengo muchas fotografías de europeos porque aquí no es más fácil conseguirlas, pero a lo mejor me falta de alguna determinada raza. O en general, la idea de generar datos artificiales pero totalmente realistas puede ser útil para entrenar algoritmos de aprendizaje automático si yo no tengo suficientes datos. Lo que queremos hacer es esta idea que ya se ha aplicado al vídeo y a las imágenes, aplicarlas a los electrocardiogramas. Ser capaz de generar latidos, tanto normales como patológicos, para un paciente dado que sean completamente realistas. Esto podría permitir, por ejemplo, a partir de un registro de electrocardiograma de muy corta duración, entrenar una técnica de aprendizaje automático, aumentando artificialmente ese conjunto de latidos pequeño, que a lo mejor no sería suficiente para entrenar esa red neuronal. Pero si lo aumentamos y esa aumentación es realista y captura las características de los latidos normales y los latidos patológicos, pues podríamos entrenarlo con esos datos artificiales. Esta otra propuesta es usar un software de código abierto que hay que es capaz de hacer un seguimiento de la postura. Ahí en SM10 creo que se entiende la idea bastante bien. Lo que hace es segmentar el cuerpo en distintos palitos, ángulos, y te dice pues, cómo se está moviendo cada uno de ellos. Ese software podría ser empleado para lo que se llama medición de rango articular, para medir pues, cuánto es capaz de una persona girar el cuello o mover una determinada articulación. Y eso tiene aplicaciones incluso para hacer una valoración de una misión o de una discapacidad que tenga una persona. Típicamente es el primer paso en el tratamiento de las lesiones y las discapacidades. El propósito de este proyecto sería el usar estos softwares que ya existen y que me dan esa segmentación para hacer mediciones de rango articular y compararlos con una referencia que ya esté validada clínicamente, probablemente sensores inerciales para hacer esa misma medida y ver si la precisión que me da este software es suficiente para tener una aplicación clínica o aunque hace una aproximación bastante aceptable, al menos en este vídeo, pues no es suficientemente preciso para evaluar el rango articular con la precisión que hace falta. Y ya el último proyecto sería la creación de una plataforma para monitorizar parámetros fisiológicos basadas en prendas vestibles, una camiseta casi seguro o algo similar, probablemente a lo mejor también alguna prenda adicional como un pantalón, que permitieran, empleando una aplicación que ya tenemos, estar registrando pues, parámetros como un electrocardiograma, como presión arterial o como respiración, de un modo extraambulatorio. Y hacer un prototipo de algo que se pudiera usar para estar telemonitorizando a un paciente y haciendo un seguimiento de un paciente crónico fuera de un hospital. La idea sería, a partir de sensores que ya están disponibles y a partir de la aplicación, integrar eso en una o varias prendas vestibles y hacer una validación de ese dispositivo. Y con esto termino mi parte, ¿vale? Creo que más o menos estamos respetando los tiempos. Y el siguiente que le tocaba presentar es Gabriel. Gabriel, ¿estás tú por ahí? Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente, ¿vale? Comparte tu pantalla. Sí, dame un segundito.
Luego tu pantalla cuando estés listo y te escuchamos perfectamente. Vale, pues decidme si lo veis. Ahora lo ¿Se vemos. se ve, ¿no? Ahora lo vemos. Perfecto, pues comienzo. Bueno, hola a todos. Yo soy Gabriel Cafarena. Y bueno, os voy a hablar de la línea de aceleración hardware del procesamiento de señales biomédicas. Esta línea principalmente la llevamos los profesores Rujica Jeftic y yo mismo, en colaboración con el resto de investigadores del laboratorio. Os voy a hablar de dos líneas. Una sería la aceleración de aplicaciones biomédicas mediante FPGAs y GPUs. Y la otra sería la reducción del consumo energético de FPGAs para el procesamiento de señal biomédica. En el primer caso, lo que intentamos es implementar algoritmos de procesamiento que vayan a una velocidad elevada que nos permita trabajar en tiempo real. Esto va a ser muy importante para sistemas vestibles y utilizamos los chips FPGAs que permiten implementar circuitos electrónicos y los procesadores gráficos GPU, que son los mismos que usáis para los videojuegos. En este caso los usaremos para procesamiento de señal. Y en el caso de la reducción del consumo, pues lo que queremos es diseñar circuitos de procesamiento de señal biomédica de manera que las baterías pues tengan un tiempo de carga o que dure mucho lo que es la batería, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la aceleración y os voy a hablar de tres ideas que serían propuestas de TFGs. En la primera idea se trata de utilizar FPGAs. Esto sería un proyecto hardware en el que vamos a utilizar lenguajes de alto nivel. Por cierto, os pregunto, ¿se ve el puntero láser? A ver, perdonadme. Me estáis poniendo comentarios y no se ve el puntero. Ay, pues disculpadme. Voy a hacer un... Con el audio sí. hemos quitado nuestro micrófono porque se estaba acoplando el audio de la sala. Vale. Sí. Entonces hemos quitado nuestro micrófono. ¿Vale? Y no te vamos a poder hablar. Vale. No se ve el puntero. Bueno, pues voy a intentar hacer la explicación pues teniendo en cuenta eso, ¿vale? Pues venga, continuamos. La idea es implementar en FPGA algoritmos de procesamiento de señal biomédica, utilizando lenguajes de alto nivel. Es decir, en lugar de utilizar VHDL, que serían los lenguajes... Vale, me comentáis que se sigue viendo la primera diapositiva. Voy a hacer una cosa, voy a compartir el escritorio completo. Y disculpadme. Vale, vamos a ver. Yo creo que ya... Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, pues paso rápido porque lo que había mostrado era pues las dos líneas. No sé si se nos ve ahora el puntero. Déjame que lo compruebe. Puntero incluido. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, aceleración de aplicaciones y reducción de consumo, que era lo que contaba. Y estaba ahora mismo hablando de que la idea es usar lenguajes de alto nivel tipo C, C++, en lugar de utilizar VHDL. Con esto lo que conseguimos es mejorar la productividad porque podemos usar tipos de datos, podemos usar bucles, funciones. Conseguimos diseñar hardware de forma más rápida y, por lo tanto, abordar algoritmos más complejos. ¿De acuerdo? Y la idea de este TFG sería evaluar uno o varios lenguajes de alto nivel
para utilizar FPGAs. Es decir, estaremos utilizando lenguajes parecidos a C para generar hardware y los probaremos en FPGA. Vamos a utilizar algoritmos de complejidad baja y complejidad media. Bueno, la siguiente línea sería ya directamente el diseño de procesadores específicos dentro de FPGA. Nos vamos a centrar en el procesamiento de latidos de corazón. Aquí os pongo concretamente lo que sería el agrupamiento de latidos, las técnicas de clustering. Aquí os pongo un ejemplo en el que tenemos, en este ejemplo, 2 parámetros de cada latido y podemos hacer una representación de cada latido en 2 dimensiones. Las técnicas de clustering nos permiten ir agrupando latidos similares, como podéis ver aquí, con distintos colores. Y poco a poco se va refinando ese agrupamiento. Entonces, esto, desde un enfoque software, lo que haríamos es, en primer lugar, etiquetar los latidos, es decir, decidir en qué grupo está cada latido, y seguidamente haríamos el refinamiento, que es actualizar cada grupo. Cada grupo está representado por lo que se llama un centroide, ¿no? Entonces, el enfoque de hardware nos permite combinar lo que es etiquetar latidos con actualizar los centroides. Nos permite que tengamos 2 procesadores trabajando en paralelo. Por supuesto, esto habría que diseñarlo. Aquí estamos hablando de un proyecto hardware en el que hay que utilizar VHDL. Os tiene que gustar bastante estos temas. Cuando estudiamos estos algoritmos, pues la complejidad de los más usados no justifica que usemos hardware. Sin embargo, existen técnicas en las que si realizamos n veces, digamos unas 100 veces, el agrupamiento de los latidos, esto nos permite luego, mediante técnicas de consenso, poder seleccionar mejores grupos. Entonces, tendríamos que multiplicar por n, que puede ser 100, el procesamiento. En un enfoque software habría que repetir 100 veces el algoritmo de clustering y seguidamente realizar el consenso. Desde un enfoque hardware podríamos tener n procesadores, digamos 100, n procesadores que trabajan en paralelo. Cada uno estaría haciendo un agrupamiento distinto y luego los combinamos todos. Esto nos permite, pues, reducir el tiempo de computación de forma muy elevada. Uno puede pensar que al estar usando 100 procesadores, la FPGA va a consumir mucho más que una CPU, pero realmente esto no es así porque la FPGA utiliza el número de recursos óptimos, los que necesita únicamente para estos algoritmos. Bueno, pues esta sería un poco la idea, es decir, diseño hardware de procesadores de señal para este ejemplo de latidos de corazón. Y en la misma línea, pero utilizando procesadores gráficos GPU, y esto sería un trabajo fin de grado de programación, ¿vale? No estamos hablando de hardware, aquí hablamos de C. Lo que haríamos es implementar estos algoritmos de manera que los miles de procesadores que tiene un procesador gráfico puedan realizar el procesamiento. Entonces, estamos hablando de trabajar en C, modificar los algoritmos originales que tendríamos en el enfoque software tradicional para que puedan correr en la GPU y, de nuevo, reducir los tiempos de procesamiento. Entonces, aquí os pongo una fotografía de las tarjetas gráficas que tenemos, de los procesadores gráficos, que tiene 3072 procesadores. Esta sería, pues, la última propuesta en lo que es aceleración de aplicaciones. Os voy a hablar ahora de otra línea muy importante, que es la reducción del consumo energético, muy importante en sistemas vestibles. Es fundamental que consigamos que un sistema vestible pues tenga la vida de la batería pues sea muy larga, haya que cargarlo muy poco, idealmente pues cada semana, cada mes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es que diseñar nuestro hardware para que tenga poco consumo eléctrico. Con esto, como os he dicho, aumentamos la vida de la batería, pero también hacemos que se caliente menos. No queremos quemarnos con nuestro dispositivo vestible. Este consumo eléctrico, ¿de dónde? ¿Quién lo produce? Bueno, pues realmente pues todas las etapas de la cadena de procesamiento. Adquirimos los datos con compresores analógicos digitales, esto consume, los almacenamos en memorias, esto consume, procesamos estos datos y también consume, y finalmente tenemos que transmitirlos
utilizando, pues no sé, una red inalámbrica, idealmente. Bueno, pues todas estas partes consumen y habría que trabajar, habría que elegir muy bien los chips y diseñarlos bien para que el consumo sea bajo. Nos vamos a centrar aquí solamente en lo que es el procesamiento. Entonces, como primera idea, os propongo aplicar técnicas de reducción de consumo. Os voy a poner un ejemplo. Es habitual que en el procesamiento de señal se esté procesando durante un tiempo muy corto y luego el resto del tiempo estamos esperando a que lleguen los datos. Bueno, recientemente estamos trabajando en un sistema que distingue entre la señal, el ECG de la madre y el ECG del feto, y el procesamiento lo realiza durante un milisegundo, mientras que los datos llegan cada segundo. Entonces, lo que deberíamos hacer es que durante todo el tiempo que no esté procesando, el chip esté, lo que ya veis aquí en Sleep Mode, el chip no esté consumiendo. Una de las posibilidades que tenemos es inhibir o deshabilitar los relojes. Si hacemos esto, si recordáis de electrónica digital que el reloj tiene que ir a cada uno de los flip-flops, que pueden ser miles o cientos de miles, lo que estamos haciendo es que miles o cientos de miles de líneas de conductores no consuman. Entonces, además de que estamos parando el circuito y no está consumiendo, todas estas líneas no estarían produciendo un gasto inútil. La otra idea es reducir el voltaje de la alimentación de forma, puesto que cuando no está trabajando no está procesando el chip, pues no tiene por qué tener el voltaje máximo de alimentación. Bueno, pues esto sería también un proyecto con FPGAs en el que tenemos que trabajar con las herramientas, con UHDL, para conseguir habilitar y deshabilitar el reloj o escalar el voltaje, ¿no? Todo con algoritmos que ya están diseñados de procesamiento de señal biomédica. Y la segunda línea dentro de consumo de potencia de consumo energético sería realizar medidas reales. Esta es para los que les gusten los circuitos. Estaríamos haciendo medida real, instantánea, en tiempo real del consumo de potencia. Y esto nos va a permitir pues, caracterizar a lo largo del tiempo cómo se está comportando el chip. Podéis ver aquí que vamos a usar osciloscopios, que vamos a hacer una medida justamente en el camino, en la conexión entre la fuente de alimentación y la FPGA. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería para probar definitivamente las técnicas anteriores que os decía para poder medir de forma muy fiel el consumo que se realiza, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Os pongo aquí un repaso rápido de las propuestas que son uso de lenguajes de alto nivel para programar FPGAs o para configurar FPGAs, diseñar hardware para detección de procesamiento de latidos, detección de arritmias, programación paralela de GPUs para detección de arritmias y aplicar técnicas de reducción de consumo en diseño hardware para sistemas vestibles y también realizar medidas de consumo en tiempo real para optimizar el consumo. Eso es todo. Muchas gracias. Dejo de compartir. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias a ti. De acuerdo, gracias. Pues, de pantalla. Seguimos en pantalla completa, que nos da igual. Siguiente que va a presentar es Rafael Raya. Gracias, Juan. Hola a todos. Bueno, yo voy a presentar la línea de promoción de apoyo a la discapacidad. Y la idea es primero, pues, varios ejemplos a través de los proyectos que estamos trabajando, proyectos de investigación, ¿vale? Y algunas ideas que no tienen por qué ser esas completamente, podrían ser relacionadas con esas ideas que yo voy a plantear aquí. Es una línea en la que trabajamos varios profesores, yo voy a ir mencionando los que están más relacionados, pero en realidad todos pues, formamos parte del grupo de tecnología de apoyo a la discapacidad, ¿no? Nuestra línea de investigación en tecnología de apoyo a la discapacidad la dividimos en esas áreas que veis ahí, porque son las áreas fundamentales del desarrollo humano y básicamente pues, nos centramos en trabajar en la movilidad, básicamente son trabajar en miembros inferiores, ¿no? En mejorar la moción, ¿no? Ahora voy a contar un proyecto que tenemos de andador robótico para recuperar la marcha en pacientes mayores. En el caso de la manipulación, pues nos estamos refiriendo a enfermedades superiores, manipular toda
todos los objetos, ¿no? En este caso, cuando existe una discapacidad, pues existe una discapacidad pues, normalmente neurológica, la manipulación y los superiores están afectados. Pero dicen que no se está compartiendo la pantalla. Está compartiendo, como lo hemos puesto en pantalla completa. Pues parece que eres tú, Gabriel, que ya se les había comentado que no se está compartiendo. Pero sí se ve. Creo que eres tú, Gabriel. Creo que eres tú el que no. Perdón, no quería boicotear la charla, Rafa. Ya que estaban ahí. Bueno, sigo entonces, ¿no? Como decía, la manipulación, pues, todos los que son daños neurológicos, discapacidades a las que nos centramos, ¿no? Pues también puede estar afectarse en miembros superiores, ¿no? Luego, en tercer lugar, la comunicación aumentativa alternativa serían todos los recursos tecnológicos que nosotros podemos dar a las personas para que puedan comunicarse, sobre todo cuando hay una discapacidad del habla. Ahora os pondré algunos ejemplos, pero básicamente está relacionado con lo que sería la interfaz persona-ordenador, ¿vale? Para utilizar el ordenador como un canal para la comunicación. Pues tenemos aquí interfaces alternativas, es decir, cuando se puede utilizar, por ejemplo, un ratón o un teclado, que es una discapacidad severa, pues buscamos otras alternativas para acceder al ordenador. Y luego la cognición, pues es un área transversal a toda ella, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta porque estamos trabajando en los casos con personas que tienen algún daño neurológico donde la cognición pudiera estar afectada, ¿no? La forma de entender el entorno y también problemas, por ejemplo, perceptivos, ¿no? Por ejemplo, el caso de niños con parálisis cerebral, pues, que no puedan ver, si están diseñando, por ejemplo, un videojuego, pues no puedan ver el contraste en los distintos elementos, ¿no? Entonces, dentro de la cognición hablamos también de esos problemas perceptivos que pudieran tener los usuarios. El primer ejemplo que voy a poner es un andador robótico que hemos desarrollado en colaboración con una residencia que se llama Albertia, de aquí de Madrid, donde pues es, como digo, un andador robótico que integra varias funcionalidades, ¿no? El objetivo del proyecto es mejorar la rehabilitación después de una fractura de cadera, que ya sabéis que es muy predominante en mayores, ¿no? Y existe una mortalidad muy alta, sobre todo en pacientes mayores, mayores de 70 años, cuando se produce una fractura de cadera, muchas veces pues, por los problemas, ¿no? Derivados de esa fractura. Y el proceso de rehabilitación en una fractura de cadera es un proceso crítico, donde podemos reducir esa mortalidad, donde podemos incidir, digamos, en que la recuperación sea verdaderamente funcional y que la persona pues, recupere la marcha y recupere pues, su autonomía como movilidad. Entonces, esto fue un proyecto que planteó la propia residencia, un poco, exactamente un poco nuestro background, ¿no? A lo que nos dedicamos. Y básicamente el andador, lo que tiene, como está viendo ahí en el vídeo, pues son unas paralelas que se asemejan a lo que sería una terapia tradicional, que es lo que suelen hacer un paciente mayor con una fractura de cadera, trabajar en paralelas yendo y viniendo. Y en este caso, pues un robot que permite la deambulación de forma autónoma, acompañando la marcha del paciente. Por eso veis que a nivel técnico pues tiene unos motores de tracción, ¿no? Que acompañan a la persona. Y la persona va agarrada en este arnés central que estáis viendo ahí, que soporta el peso del paciente. Aquí estáis viendo, por ejemplo, que también incorpora una grúa para soportar el peso del paciente. Puede soportar el peso del paciente al 100%, lo cual quiere decir que el paciente estaría completamente elevado, y el 0%, que sería completamente apoyado en el suelo, ¿no? ¿De qué nos sirve esa grúa, por ejemplo, para subir y bajar? Pues nos sirve para empezar la rehabilitación cuanto antes, ¿no? En ese objetivo de reducir la mortalidad, un factor crítico cuando se empieza a rehabilitar después de la fractura de cadera, después de la intervención quirúrgica que normalmente suele haber después de la fractura. Entonces, digamos que la idea inicial era, pues eso, reducir, mejorar primero o adelantar el proceso de rehabilitación y luego reducir el número de sesiones que también el paciente necesita. Con todo esto, pues en este proyecto hemos empezado a hacer pruebas y bueno, aquí voy a poner un vídeo del primer prototipo, no sé de los vídeos del primer prototipo, que no hay que he puesto en el vídeo anterior, que era ya el prototipo final.
Y básicamente, pues en estas pruebas que hemos evaluado cómo se va recuperando esa persona mayor que ha sufrido una fractura de cadera, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, que estamos ya en proceso de publicación científica de todo este trabajo, es que verdaderamente somos capaces de reducir el número de sesiones que necesitaba el paciente mayor, con lo cual, de alguna forma ahí, pues, pensamos que sí que estamos aportando valor, ¿no?, al proceso de rehabilitación que una persona necesita. ¿Vale? Dentro de este proyecto, pues hay un proyecto que acaba de comenzar realmente y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, dentro de este proyecto se está dando suplemento nutricional a los mayores, que dentro de ese proceso de recuperación de la fractura de cadera hay dos pilares, digamos, fundamentales, que son el suplemento nutricional y el ejercicio físico, ¿no? No está muy claro en qué medida cada uno aporta un beneficio a esa recuperación, ¿no? Entonces, de alguna forma, con todo este dispositivo que hemos desarrollado, tenemos un banco de pruebas para poder verdaderamente ver cuáles son los factores claves, ¿no?, que influyen en esa recuperación. Por ahí, pues tenemos mucho camino por andar. Aquí planteo algunas ideas que no tendrían, como digo, que ser completamente estas, sino derivadas o similares a estas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de una plataforma de comunicación entre el fisio y el robot, que básicamente es una plataforma en la que requeriría conocimientos de programación. Nosotros hemos, como habéis visto en el vídeo, desarrollado una aplicación sencilla que recoge ciertos datos del andador, como por ejemplo el recorrido articular de la cadera, pero todos estos parámetros que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el suplemento nutricional, el recorrido articular, por ejemplo, la actividad muscular que se desarrolla mientras la persona está caminando, todo eso pueden ser factores o parámetros que se registren en esta aplicación y podamos estudiar, ¿no?, estadísticamente si evolucionan de una determinada forma para sacar conclusiones. Y la segunda idea, pues, son propuestas de terapias de rehabilitación basadas concretamente en este dispositivo. Nosotros ya hemos visto que tenemos un punto de partida ahí interesante, donde hemos visto de forma preliminar, que apenas lo hemos visto en 20 pacientes, pues que está mejorando realmente la rehabilitación. Pero como digo, pues realmente hay que hacerlo muchos más estudios con distintas terapias y con más pacientes. Vale, otro proyecto en el que estamos trabajando es el proyecto Power Up, que es un proyecto para desarrollar un exoesqueleto de miembro superior para niños con parálisis cerebral. En este proyecto aquí he puesto un vídeo demostrativo de una niña con parálisis cerebral para que no estéis muy familiarizados con esta alteración, pues veáis un poco de qué se trata, ¿no? Hay distintos grados. Nosotros estamos un poco en el grado de mejorar la manipulación de niños que tienen algún tipo de problema en la manipulación, por eso incidimos en este caso en miembro superior, en el caso anterior era miembro inferior, y el proyecto se centra, como estáis viendo aquí en este esquema, en el desarrollo de un exoesqueleto de miembro superior, que en principio pues, va a acompañar el recorrido del movimiento en hombro, codo y muñeca, y acompañado de un escenario de realidad virtual, que luego vamos a comentar más en detalle un poco, yo creo, la línea de realidad virtual de todo lo que hacemos ahí. Y dentro de ese escenario, pues se trata de ponerle terapias, ¿no?, de proponerle ejercicios que le resulten atractivos, ¿no? Concretamente en el caso de niños con parálisis cerebral, pues el uso de videojuegos en el ámbito de la rehabilitación alcanza el máximo sentido porque al final pues, son niños y no le podemos proponer terapia aburrida, tenemos que proponer juegos, ¿no? Y de ahí que realmente el uso de videojuegos sea muy interesante en este caso. Acompañado también a ese diseño del exoesqueleto que estamos fabricando, ahora pondré algunas imágenes con tecnología de impresión 3D, pues integramos una serie de sensores que son principalmente sensores IMUS, que son sensores inerciales de con acelerometría, giróscopo, etcétera, para medir el movimiento y extraer también conclusiones de si hay un proceso de recuperación o no. Y también estamos utilizando sensores de electromiografía, EMG, para medir la actividad muscular de cómo se desarrolla ese movimiento. Ahí hay también mucho trabajo en el sentido de que toda esta línea pues, pretende objetivar el proceso de la terapia. Por ejemplo, pues, hay dos factores clave en la parálisis cerebral que son la espasticidad y el control motor selectivo. La espasticidad es una rigidez muscular que bloquea el miembro porque hay una contracción coordinada de los músculos agonistas y los antagonistas.
Esto significa básicamente que yo no puedo hacer un movimiento porque no tengo una sincronización muscular adecuada. Por lo tanto, todo eso, yo eso que visualmente veo, puedo medirlo pues, con un sensor de EMG, por ejemplo, que de alguna forma me mida de una forma más fina, ¿no? Si esa persona está evolucionando o no. Y control motor selectivo, pues si yo, por ejemplo, hago un movimiento de flexión de codo, pues yo tengo un control motor selectivo, porque puedo hacer una flexión y extensión de codo sin hacer un movimiento en otro plano, ¿vale? Una persona que tenga parálisis cerebral hará un movimiento seguramente descoordinado y no podrá ser selectivo en el plano de movimiento que nosotros estamos pidiendo. Entonces, lo que quiero decir es que hay métricas objetivas cuantitativas que nos van a decir si la terapia que nosotros estamos proponiendo es efectiva o no. Eso es lo que estamos tratando ahí, de combinar un poco el uso del exoesqueleto con sensores para medir objetivamente lo que está pasando. Bueno, en el ámbito de la rehabilitación, pues como decía, pues vamos a utilizar principalmente videojuegos. Aquí estáis viendo un ejemplo de cómo utilizar sensores inerciales que hemos desarrollado también en el grupo para medir, por ejemplo, en este caso, el rango articular cervical. Normalmente se utiliza una goniometría clásica, que es como un reportador de ángulos, ¿no? Un segmento y otro, que te va marcando el ángulo entre ellos, ¿no? Es decir, que los fisios, por ejemplo, lo que suelen utilizar, pues suelen ser herramientas bastante convencionales, ¿no? Y con todo esto de la aparición de la tecnología, por ejemplo, los sensores inerciales, pues nos permiten tener una medida digital y un registro automatizado de lo que está pasando. Si esos sensores los utilizamos, por ejemplo, en combinación con un videojuego, pues también podemos plantearle aparte de medir qué es lo que está haciendo el niño, pues podemos plantear una terapia divertida, ¿no? Por lo tanto, en este caso, pues utilizamos estas tecnologías, estos sensores integradas en estos escenarios lúdicos, tanto para captar toda la información como para proponer nuevas terapias y nuevos ejercicios, ¿no? Vale, aquí os pongo algunas ideas de TFG, ¿no? Por ejemplo, la primera pues, sería generar esas nuevas métricas cuantitativas empleando sensores inerciales y electromiografía, o por ejemplo lo que os decía de poder medir la evolución en cuanto a la espasticidad o el control motor selectivo. Y en la segunda idea de TFG pues, sería implementar escalas funcionales en escenarios interactivos o videojuegos. ¿Qué son escalas funcionales? Pues básicamente las escalas que utilizan los fisios o los terapeutas ocupacionales para decir si, por ejemplo, puedes manipular un objeto, si no puedes manipularlo, es decir, muy relacionadas a dar un valor numérico a si puedes hacer o no una función. Todas estas escalas funcionales están basadas en la apreciación subjetiva y visual del terapeuta. Con las herramientas que tenemos hoy en día, tanto con los sensores como con las herramientas, por ejemplo, con la realidad virtual, pues podemos integrar esa misma metodología para extraer una escala funcional de una forma automatizada. Entonces, mientras el niño juega, nosotros lo que planteamos aquí es que te esté dando una escala ya estandarizada que sea funcional, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea de ese trabajo. Vale, aquí tenéis también el diseño que os comentaba del exoesqueleto de miembro superior, que es una especie de lo que estamos diseñando. Si lo queréis ver, lo tenemos allí en el laboratorio de electrónica. Y básicamente aquí, pues dentro de la idea del diseño del exoesqueleto, pues tenemos una idea que nosotros llamamos asiste-resiste, en el sentido de que lo que estamos haciendo es colocar unas gomas elásticas en distintos puntos del exoesqueleto, de manera que a veces, según nos interese o según interese al fisio, va a apoyar el movimiento, lo que sería asistir el movimiento, y si colocamos la cinta elástica de otra forma, pues lo que va a hacer es resistir ese movimiento. ¿Para qué? Pues para contener, por ejemplo, un espasmo o para, por ejemplo, trabajar un grupo muscular determinado, ¿no? Y esa doble visión, pues de alguna forma también nos da mucho juego a nivel de plantear nuevas terapias, ¿no? Vale. Acabamos de construir el prototipo y ahora tenemos que iniciar toda la fase de validación, ¿no? Entonces ahí pues, también tenemos un trabajo que hacer, ¿vale? Y este trabajo pues, lo está llevando de Luis Méndez y Vanina Costa, ¿vale? Aquí tengo alguna foto también de este diseño 3D, donde irían, como decía, integradas también pues, los sensores inerciales para medir el movimiento o potenciómetros, también otros tipos de sensores que pueden ir integrados para medir el rango articular. Y también el EMG, que sería la electromiografía para medir pues, justamente eso que os comentaba del control motor selectivo. Vale, otro área también en el que estamos trabajando es integrar
nuevas soluciones, crear nuevas soluciones para acceder al ordenador, ¿no? En general, por ejemplo, relacionado con niños con parálisis cerebral, pues pueden tener problemas para acceder al ordenador utilizando un ratón o un teclado convencional. Entonces, tenemos una línea para desarrollar nuevas interfaces, por ejemplo, basadas en el movimiento, como el vídeo que he puesto del niño que al mover la cabeza controlaba el videojuego. Por ejemplo, en algunos casos los niños no tienen destreza manual para mover un ratón, pero sí tienen, por ejemplo, un control motor en la cabeza adecuado para controlar el cursor del ratón. Entonces, eso sería, digamos, una herramienta alternativa, ¿no? Dentro de esta línea, pues tenemos todo un estudio de qué funciones de transferencia, ¿no? Cómo diseñar la función de transferencia entre el dispositivo y el ordenador. Una función de transferencia es cómo traducimos, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo del movimiento, el movimiento de la persona a el movimiento del cursor de la pantalla, ¿no? Y eso son funciones de transferencia que también hay una línea de investigación ahí que abierta que puede dar también bastante trabajo, ¿no? Y en este contexto, pues también nos surgen varias preguntas, ¿no? Si podemos utilizar otro tipo de sensores, no solamente sensores de movimiento, sino sensores, por ejemplo, de electromiografía, para no tanto medir la actividad muscular, sino, por ejemplo, controlar el ordenador. Por poner un ejemplo, pues nosotros podríamos controlar un ordenador con una señal de la actividad muscular, por ejemplo, para hacer un clic, que parece hacer un clic a nosotros pues, nos parece fácil, pero en muchos casos cuando existe una discapacidad motora severa es complicado. Entonces, si por ejemplo, imaginad que ponemos un sensor MG en un grupo muscular determinado, donde existe esa capacidad de hacer una contracción voluntaria, y con esa contracción voluntaria podemos hacer un clic, ¿no? Estaremos creando un canal alternativo para esa persona para que pudiera acceder al ordenador. Con lo cual, aquí, pues toda esta línea pretende buscar esas nuevas formas de acceder al ordenador y que hacerle, digamos, la vida más fácil a personas que tienen una discapacidad motora severa, ¿vale? Toda esta línea, pues, la lleva principalmente Cristina Sánchez y Carmina del Río, ¿vale? Y aquí, pues, el perfil, digamos, de esta línea, digamos, de los TFG y en general de todas, pues suele ser una combinación de desarrollo hardware y desarrollo software, ¿vale? Quizás pues, siempre cualquier dispositivo al final pues, tiene esas dos partes, ¿no? Un poco de conocimiento hardware y también para programar y que funcione por conocimiento de software. ¿Vale? Muchas gracias. Perfecto, pues ya pasamos a la última de las líneas de realidad virtual. A ver. Puedes ocultar, ¿eh? Sí, pero si luego quiero dejar de compartir, me da miedo. Cuenta un lado. Bueno, imagino que se me oye fuera porque se oía a Rafa. Primero aclarar que esta presentación la voy a hacer yo, de esta línea de investigación, pero realmente está profundamente entroncada con la que acaba de hacer Rafa justo antes. De hecho, en esta línea trabajamos pues tanto yo mismo, el Burralante, como Cristina, Rafael Raya, Álvaro, Vanina, de profesores, y luego también un par de estudiantes de doctorado que se llaman José Ángel y Ana. Entonces, bueno, ¿de qué va esto? La realidad virtual, yo creo que ya todo el mundo sabe un poco lo que consiste, si no, pues ahí tenéis la imagen, es un dispositivo que ponemos, que envuelve por completo nuestros sentidos, sobre todo la visión y el audio, y que nos permite estar en un entorno simulado, ¿vale? Voy a ver si puedo pintar sin romper las cosas. Así los que están fuera, pues más o menos se enteran de qué partes voy hablando también. Esto nos resulta muy interesante por sí mismo, es la capacidad por la que asociamos intrínsecamente a la realidad virtual. A nosotros nos resulta muy interesante porque podemos situar a las personas en escenarios de nuestra propia imaginación y concepción. Esto pues se ha utilizado muchísimo para videojuegos, pero tiene muchas más aplicaciones, como ya veremos a continuación. Lo importante es que nosotros construimos ese universo alternativo en el que se encuentra la persona y que además nosotros podemos controlarlo mientras está ocurriendo, ¿vale? No simplemente que situamos a alguien en un entorno y dejamos que juegue con él, sino que también podemos controlarlo en ese momento. Y un aspecto que resulta muy interesante para nosotros, que sobre todo trabajamos en interfaces persona-computador y en captura de movimientos de la realidad virtual, es que por su propia naturaleza veis que la realidad virtual está compuesta por
un casco, y este hombre mueve mucho la mano, pero os hacéis una idea, y una serie de controladores que tiene. Este casco, bueno, habitualmente llamamos casco, pero dispositivo, headset es el nombre más apropiado, y estos controladores tienen que seguir con precisión la posición de la cabeza de la persona para poder generar la imagen en 3D para cada uno de los ojos que esa persona está viendo, y también la posición de sus manos, pues es con ellas con las que interactúa con el juego. ¿Esto qué es lo que hace? Que tengamos una tecnología de un precio relativamente bajo, ya que es comercial, la puede comprar casi cualquier persona, que nos da un seguimiento muy preciso de estas tres partes del cuerpo, las dos manos y la cabeza, ¿vale? Esto es lo que lo ha hecho especialmente interesante para nosotros. Y también nos planteamos si podríamos capturar los movimientos de más partes del cuerpo. Ahora mismo se está trabajando en ese sentido en la industria, pero va un poco para atrás, porque al final lo que mueve este mundo son las experiencias, los videojuegos comerciales me refiero, y demás. Nosotros queremos darle otros usos. Esto al final nos lleva a dos líneas de investigación, que las dos se centran un poco en estos dos aspectos que he puesto aquí, por eso los he remarcado, que es, en primer lugar, el tratamiento de los movimientos del cuerpo de una persona, y en segundo lugar, la creación de, espero no me lo lío, la creación de entornos simulados, ¿vale? Nuestra aplicación de estas dos ideas a nuestras líneas de investigación son, en primer lugar, la rehabilitación tanto motora como neurológica, relacionado de nuevo con lo que ha contado Rafa antes, y en segundo lugar, la enseñanza y evaluación de procedimientos médicos, ¿vale? No solo poder enseñar a futuros médicos qué hacer, sino también intentar evaluarles sobre si han aprendido o no correctamente. Entonces, esta segunda transparencia tardará un ratito en cargar, porque tiene más vídeos. A ver si se reproducen todos en algún momento, si no, bueno, ya veremos. Primero lo que os voy a enseñar son un par de trabajos que ya se han hecho, porque viendo lo que ya está hecho, os hacéis una idea de lo que podéis acabar haciendo aquí. No sé si es el audio de los propios vídeos o soy yo que me estoy acoplando. Bueno, por ejemplo, relacionado con la rehabilitación, tenemos este trabajo que ha realizado un compañero vuestro, estudiante de Ingeniería Biomédica y Teleco, que es una aplicación para estudiar la viabilidad de hacer una rehabilitación de mano y de hombro utilizando un dispositivo de bajo coste, como el que lleva él, que son unas gafas Oculus Quest, que ahora mismo están disponibles por en torno a 350 euros. Tiene un coste, como digo, relativamente bajo, no tiene una capacidad de procesamiento gráfico muy elevada, pero es suficiente. Él lo que diseñó es una aplicación en la que se simulaba que eras un Jedi en un universo que no puedo decir por copyright, que se estaba entrenando y entonces tenía que hacer una serie de movimientos. Hacía un movimiento en el que con un sable de luz le llevaba una serie de disparos y los tenía que desviar moviendo el sable de luz. Eso se hacía con un movimiento de muñeca y luego otra serie de movimientos en los que utilizaba los poderes de la fuerza pues para levantar objetos y lanzarlos. Eso se hacía con un movimiento de hombro. El objetivo de este proyecto era determinar si eran ejercicios viables, si movían los músculos que tenían que mover y si se seguía el movimiento de forma adecuada. Otro ejemplo de un vídeo que no se está reproduciendo, que quizás se busca más adelante, es este que tenéis aquí, de un proyecto que estamos llevando a cabo tanto con Nokia como con la Fundación del Lesionado Medular para rehabilitación de miembro superior, cuello y cabeza, ¿vale? Que son daños que tienen una prevalencia muy grande. Entonces, muchas veces lo que nos piden es que simulemos situaciones de la vida cotidiana en la que tienen que hacer determinados movimientos. En este caso se creó una granja virtual en la que pues, hay que recoger frutas, duchar a los animales, hacer una serie de tareas de la granja. También tenían un piano para tocar, etc. Así pueden ir practicando esas habilidades que tienen que utilizar luego en la vida diaria en un entorno tranquilo, con una dificultad modulada en la que se puede ir adaptando a lo que el paciente necesita. En estos dos trabajos, como veis, hay una necesidad importante de seguir con precisión los movimientos del usuario, pero también diseñar una experiencia que sea adecuada a lo que hay que hacer. Aquí puede parecer, en el ejemplo de la Academia Jedi, que lo más complicado es diseñar los movimientos exactos, y eso es cierto, es una parte muy complicada, pero también hay que pensar con cuidado la experiencia para que se ajuste a lo que queremos hacer, no es trivial. También relacionado con lo que comentaba de nuevo Rafa antes, estamos trabajando para el proyecto Power Up en el acople de una serie de, aquí veis pues un módulo impreso en 3D para acoplar a un exoesqueleto una serie de sensores externos que nos permiten hacer un tracking de otras partes del cuerpo. De hecho, queremos trabajar más en esta acople de realidad virtual y exoesqueleto para que determinadas personas que no podrían utilizar estos dispositivos porque a lo mejor no pueden mantener un brazo en una posición elevada, pues puedan hacerlo gracias a exoesqueleto.
Ahora, vale, ahora es cuando se reproduce el vídeo de aquí abajo. Pues como veis, Ana, que es uno de los estudiantes de doctorado que están trabajando con nosotros, pues está cogiendo una serie de manzanas del árbol, tiene ahí su contador. Aquí trabajamos mucho gamificación o ludificación en castellano para hacer las experiencias atractivas. Entonces, en esta investigación que estamos llevando a cabo nos surge una serie de preguntas, porque al final la investigación es hacerse preguntas y ver si podemos responderlas. La primera es cómo hacer una experiencia en la que los movimientos sean útiles para la terapia que queremos hacer. Porque yo puedo hacer un videojuego que sea divertido, pero a lo mejor ese videojuego no es útil para la terapia, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta las limitaciones que nos dan los dispositivos de realidad virtual. Es decir, yo no puedo hacer tracking de la parte del cuerpo que me dé la gana. Yo tengo las manos, que además tienen que estar agarrando un mando, y la cabeza. Y si yo quiero controlar que una persona mueve el cuello, podría estar moviendo el cuello de verdad. Desde casa no me veis, pero imaginad que con la espalda recta miráis hacia abajo, es un movimiento real del cuello, o que directamente inclináis la espalda y miráis hacia abajo. El dispositivo de realidad virtual no sabe determinar la diferencia entre las dos, pero yo sí querría hacer eso. Una vez sabemos que es posible y que no, hemos diseñado una experiencia. ¿Puede esa experiencia sustituir a la rehabilitación tradicional? A lo mejor no, a lo mejor estos son sueños nuestros y no vale. Para eso hay que llevar a cabo dos validaciones. En primer lugar está la validación funcional, que es si lo que hemos diseñado hace lo que teníamos en mente, ¿vale? Primero, que el dispositivo funciona, por decirlo de alguna forma. Y luego va la validación clínica, que es probarlo en pacientes a ver si de verdad esa rehabilitación tiene el mismo efecto, uno parecido, uno peor o uno mejor que la rehabilitación tradicional. A eso se le llama validación clínica y requiere trabajar con pacientes, es decir, con personas, lo cual puede ser problemático para algunos. Luego, como decía, el dispositivo de realidad virtual solo me da tracking de las manos y de la cabeza. Pero yo quiero más. Entonces, ¿puedo integrar otros sensores? ¿Vale? Rafa ha hablado de los IMUs, los sistemas que incluyen pues, giróscopos y demás, como el que utilizan en Werium. Pero también hay otros, como puede ser anti-latency. De hecho, no he puesto una transparencia de cada TPG, ahora hablo de ello, pues no había tenido en cuenta que ese era el que íbamos a seguir. Bueno, esos son unos dispositivos que utilizan un sistema de cámaras para seguimiento. Entonces, los sistemas de cámaras, como este anti-latency, supuestamente son más precisos que los sistemas IMUS, ¿vale? También son más caros. Entonces, una idea que tenemos para un TFG, entonces, TFG 1, un TFG, es hacer una comparación para aplicaciones de realidad virtual entre estos sensores, que son caros, y estos sensores, que son baratos, y ver si uno podría sustituir al otro, ¿vale? Para poder tener una solución de bajo coste que permita hacer seguimiento de diferentes partes del cuerpo. Lo del precio es importante, porque a lo mejor si solamente voy a poner un sensor adicional en la espalda para ver si dobla o no dobla el cuello, pues no pasa nada. Pero imaginaos que quiero hacer un seguimiento completo del cuerpo de una persona. Tengo que poner varios sensores en muchas partes del cuerpo, ¿vale? Al final la diferencia, si nos ponemos un poco más en detalle, es que estos sensores de aquí, los IMUS, solamente te dan información de rotación y estos también dan información de posición. Pero quizá podamos inferir la información de posición a partir de otros puntos cuya posición sí conocemos y la rotación y un modelo esquelético de la persona, ¿vale? También estamos trabajando en un proyecto, como decía, con Nokia, la Fundación de Lesionado Medular, en escenarios de telerehabilitación y realidad virtual remota. Como digo, ahora mismo la realidad virtual es barata, a lo mejor me puedo comprar unas gafas por 300 euros, un headset por 3 euros, pero no va a tener muchas capacidades. Entonces, una idea que tenemos es intentar utilizar la potencia de computación que nos ofrece la nube para que se ejecuten en remoto esos escenarios de realidad virtual, pero nosotros lo veamos en nuestras gafas locales, en nuestro HMD local. Eso tiene una serie de problemas. En primer lugar, la latencia de red puede hacer que la información que recibamos tenga tanto retardo que nos maree. Si una película la vemos con un segundo de retraso no pasa nada, pero si en un entorno de realidad virtual yo giro la cabeza y tarda un segundo en girar la imagen, pues ya estoy mareado y vomitando en el suelo. También el uso de códecs que hagan que el ancho de banda consumido sea lo más bajo posible. Estos escenarios, además de permitir utilizar aplicaciones de mucha potencia de cálculo con poco dinero, también nos permiten quizá interactuar en tiempo real con un fisioterapeuta que puede estar en su casa viendo en vídeo directamente los movimientos del paciente. Eso es pues maravilloso en el mundo COVID-19 en el que vivimos. Y bueno, esto ya lo he comentado antes, ¿podemos integrar la realidad virtual con un exoesqueleto? Esto tiene desafíos tanto hardware como software, ¿vale? Porque hay que integrar ambos dispositivos. No me enrollo mucho más. La otra línea de investigación que tenemos relacionada con la realidad virtual es el entrenamiento de procedimientos, ¿vale? Un poco la docencia. Entonces, bueno,
se han hecho un par de trabajos, uno que en realidad no tiene mucho que ver con la ingeniería biomédica, que es la recreación de un laboratorio de redes, de hecho del laboratorio de redes que tenemos aquí en la universidad en realidad virtual, para poder ver cómo están conectados físicamente los ordenadores, entender un poco cómo la topología de red funciona. Podéis ver que en una versión tenemos muebles y en otra los hemos quitado, ¿vale? Podemos ver los bits yendo, ¿no? En realidad, no todos los bits, unos cuantos, pero para ver qué PCs están conectados con otros e intentar entender, pues eso, la topología de red. En el campo más de la biomédica tenemos aquí, en este vídeo que se está reproduciendo, un procedimiento que es real. Diseñó una estudiante que pues, hizo aquí su TFG, hizo teleco y biomédica, y es un procedimiento que es la pericardiocentesis, en el que te entra un paciente y a ese paciente tiene algo que no sabes qué es, nosotros sí lo sabemos, ¿vale? Es una pericardiocentesis que hablaba. Entonces, el estudiante de medicina tiene que ponerle los electrodos, ponerle la mascarilla, ponerle la pinza de dedo, ponerle el manguito, determinar en base a las constantes vitales que aparecen en el monitor qué tipo de enfermedad tiene que hacer, luego ponerle una manta encima, marcar línea en la zona, hacer un procedimiento muy complejo. Normalmente, cuando vemos entrenamiento de médicos en realidad virtual, lo que nos suelen sacar es a lo mejor un cirujano utilizando pues, unos aparatos muy llamativos para representar lo que haría en realidad en cirugía. Eso lo que entrena es la memoria muscular. Se intenta que la sensación del bisturí y del resto de herramientas sea la misma que la que tendría en la vida real. Nosotros aquí no buscamos eso. De hecho, como ver un mando de realidad virtual no es lo mismo que coger pues el manguito y ponérselo. Como veis, simplemente le acerca la tela y se le pone encima. Pero aquí lo que queremos potenciar es la memoria de procedimiento, es decir, no es tan importante que te acuerdes muscularmente del movimiento de poner la tela al paciente, pero sí de los pasos que tienes que realizar y en qué orden tienes que realizar. Este cuatrimestre, esto iba a haber ocurrido el cuatrimestre pasado por el coronavirus, se está haciendo un ensayo con estudiantes de medicina en la cual la mitad de los estudiantes se entrena utilizando este simulador, que además quita convenientemente, el paciente puede morir, esto todo para ver qué nivel de estrés generamos en ellos, y después comprobaremos si efectivamente hacen mejor o no el examen final de la asignatura que se hace con un muñeco tras haber pasado por este procedimiento en realidad virtual. Además, si el alumno en un momento dado quiere repasar el procedimiento y tiene un casco de realidad virtual en su casa, pues podría cargar la aplicación y hacerlo, en vez de tener que ir a un laboratorio con las limitaciones que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo queremos ampliar esta línea? Pues en primer lugar necesitamos muchísimos más procedimientos. De hecho, aquí pongo el TFG2, segundo TFG, ¿vale? Que necesito una persona que me ayude a desarrollar un escenario que es parecido a este de pericardiocentesis, pero con un neumotórax, que es parecido, pero no exactamente igual. Cuantos más escenarios podamos desarrollar, mejor. También queremos estudiar hasta qué punto esta experiencia es válida para el aprendizaje. Es decir, ¿de verdad una persona está aprendiendo? Como digo, queremos potenciar la memoria de procedimientos, que no está tan trabajada en la literatura, está trabajada más en memoria muscular. Y eso lo vamos a hacer no solo mediante cuestionarios y exámenes, sino también mediante una medida de niveles de estrés, mediante ECG, frecuencia respiratoria, nivel de sudoración, etc. También esto es muy importante, ¿vale para evaluar? ¿Podríamos poner nota a un alumno haciendo este procedimiento en realidad virtual, en vez de tener que hacerlo con un muñeco? A lo mejor sí, a lo mejor no, es lo que queremos evaluar también. Y para esto hay que desarrollar aplicaciones en las que se pueda interactuar el profesor. Por ejemplo, el profesor podría introducir una complicación en un momento dado, podría hacer que haciendo clic en un botón desde su casa el paciente empezara a desfibrilar, en plan como las películas de médicos, ¿no? Las series. Y también, y esto es muy interesante para nosotros ahora mismo, podemos usar directamente las manos, ¿vale? En vez de tener que sujetar un mando, podemos conseguir que mediante sistemas que ahora mismo están a nivel de prototipo de seguimiento de manos de algún dispositivo de realidad virtual, ver si hace el movimiento correcto y también saber a dónde está mirando el usuario con un seguimiento de la fóvea, que es la parte del ojo que se fija en lo que la persona está mirando. Está mirando a dónde debe, cuánto tiempo pasa, etc. Entonces, esto, pues nos interesa hacer experimentos, como digo, sin controladores, usando solamente el casco y el seguimiento de manos y también seguimiento de la mirada. Vale. Entonces, con todo esto que os he contado, si os interesa, primero hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿vale? Porque a lo mejor te interesa como concepto, ¿no? La realidad virtual es atractiva y estas cosas, pero hay que tener en cuenta que vas a estar trasteando constantemente con cosas nuevas.
A lo mejor utilizas un dispositivo cuyo código, código con el que tienes que utilizar para desarrollar lleva menos de 2 meses publicado, que la documentación es de aquella manera, está muy mal documentada, que de la que empiezas a que acabas el proyecto te ha cambiado ya 2 veces como lo tienes que utilizar, ¿vale? Por otra parte, si eres una persona con intereses creativos, como puede ser el diseño de videojuegos o la creación de modelos en 3D, pues puede ser una forma interesante de reconducir esos intereses. Entonces, esto tiene una parte divertida, bueno, yo he puesto divertida, habrá quien lo considere horrorosa, pero a mí me parece muy divertido, que es la combinación de hardware y programación. Aquí hay que programar bastante, pero también hay que trabajar con dispositivos que afortunadamente no tienes que construir tú en la mayoría de los casos, pero que, bueno, dan guerra como el hardware siempre hace. Pero luego está la parte aburrida, que muchas personas no se esperan, porque tienes que tener mucha paciencia, porque vas a estar mucho tiempo mirando gente. Las personas se van a poner tu dispositivo de red virtual, van a ejecutar una aplicación y tienes que estar fijando cómo reaccionan, midiendo las constantes, pasando cuestionarios a los demás, procesando sus cuestionarios, etc. Es decir, se va a invertir casi tanto tiempo en desarrollar una aplicación como en que un montón de personas, una a una, vayan probando esa aplicación mientras yo tomo notas, tomo medidas, etc. ¿Vale? Si os interesan estos temas que hemos visto aquí, sobre todo esos 2 TFGs que he nombrado, pues me escribís a mí o escribís a Rafa. En realidad, como digo, estamos muchos profesores, pero bueno, para centralizar un poco el asunto, lo podéis hacer a través de estos emails. Salvo que Abraham, que no sé si tendrá algún mecanismo de asignación de TFGs este año. Vale. Pues entonces, por mi parte ya terminado, espero no haberme pasado tiempo, que me enrollo mucho. Vale, bueno, yo, como ya le acabo de comentar a Rodrigo, si alguno de vosotros está interesado en colaborar en alguna de estas líneas de investigación, bien sea como prácticas en empresa, bien sea como trabajo fin de grado o fin de máster, directamente escribid a los profesores que aparecían en las distintas líneas, ¿vale? Y ellos ya os redirigirán. Los que hemos aparecido aquí, ya os digo, no somos todos, somos en total 18 en el grupo y hay muchas colaboraciones, pero bueno, ya se ha extendido bastante la presentación solo con 5. Si hay alguna pregunta, más bien corta, porque yo creo que todos querréis iros a comer, ¿vale? Pues me parece que alguien quiere preguntar algo aquí en la sala, no parece que nadie. Vale, pues si no hay ningún tipo de preguntas, eso es todo y nada, muchas gracias por haber venido. ¿Vale? Los que estáis en la sala,